antes de avanzar a la segunda iniciación, o cuando estamos avanzando en la segunda iniciación, tenemos que revisarnos a ver si los requisitos que hemos adquirido o alcanzado para la primera iniciación todavía son valederos, no hemos perdido nada de eso y se van a sostener en el futuro. Cada tanto, por eso, hay que hacer una recapitulación de lo ya aprendido. Y aunque usted ya lleve años estudiando metafísica, por ejemplo, incluso facilitando la enseñanza, cada tanto, por ejemplo, hay que volver al 4 en 1 de Coniméndez, a los pilares de la metafísica y revisarnos si esos pilares de la metafísica los estamos practicando, los estamos implementando, los tenemos claros, o si estamos fallando en algo. Porque esos primeros pasos, o esos primeros requisitos, o esas primeras prácticas que hemos aprendido en la metafísica o en nuestro camino espiritual, son, aunque aparentemente son los más fáciles, en realidad su realización no es fácil, lleva tiempo, nos puede llevar toda la vida. Y además son los cimientos sobre los cuales se basa toda nuestra espiritualidad. Y si los cimientos no están fuertes, el edificio se puede caer. Así que, por ejemplo, en los pilares de la metafísica, el primer pilar, ¿cuál es? El mentalismo, que es el pensamiento positivo. Tener una actitud positiva ante todas las circunstancias de la vida. Eso es un pilar importantísimo. Y la mayoría de las veces, cuando algo nos está fallando en la vida, nos está fallando alguno de esos pilares. Y puede ser uno de los que nos esté fallando el pensamiento positivo. O el decreto. O nos está fallando el perdón de la llama violeta, o nos está fallando la práctica del Cristo. ¿Sí? Y por eso uno tiene periódicamente que revisarse. Bueno, de todas maneras, los requisitos para la primera iniciación que se encuentran en el libro A los pies del maestro y que le fueron comunicados por el maestro Kuthumi a Krishnamurti, Krishnamurti los incluyó en el libro, se encuentran no solamente en el libro La voz del silencio, o sea, son preceptos que se encuentran en el libro de los preceptos de oro y en otros libros de la literatura oriental. Si usted lee, por ejemplo, algunos libros, como por ejemplo aquellos que contienen las enseñanzas del señor Gautama, va a encontrar que muchos de los requisitos para la primera iniciación están ahí. También en libros sagrados del hinduismo. Y lo que hizo el maestro Kuthumi fue comunicarlos en un lenguaje occidental y en palabras sencillas para que todos nosotros, el público, las pueda comprender. Vamos a recordar cuáles son estos requisitos. Son discernimiento, ausencia de deseos, recta conducta y amor. Muy bien. Están también explicados en el libro Primera Iniciación de Rubén Cedeño y, como dijimos, algunos de ellos están incluidos también entre los axiomas de la voz del silencio. Leamos. Para seguir adelante hay que cerciorarse de que los pasos dados son seguros, se encuentran vigentes en el presente y continuarán así en el futuro. Lo que decíamos anteriormente, sí que hay que estar seguro y revisarse periódicamente a ver si las bases están fuertes, si los cimientos son sólidos. Y le pongo aquí un niñito, como que estudiando, porque, a ver, aunque usted sea un niño de la séptima raza, un niño índigo, un ser muy evolucionado, vaya a saber lo que usted fue en otras vidas anteriores, no importa. Usted tiene que recapitular de nuevo lo que ha aprendido en el pasado, lo que ha avanzado usted y progresado en otras encarnaciones. Y por eso los maestros, hasta el maestro San Germain Demo, que cuando encarnó como el príncipe Rakoczy, tuvo que ir al colegio de nuevo, a la universidad, tuvo que de alguna manera repasar lo que había aprendido en vidas anteriores. Claro, como había aprendido tanto y era tan avanzado, era un genio en todo y todo lo hacía maravillosamente bien, pero igualmente lo tienen que hacer, ¿sí? Esa recapitulación es necesaria para afianzar las bases. Entonces, esto es de alguna manera
lo que vemos reflejado en uno de los trabajos de Hércules. El primer trabajo de Hércules es capturar a las yeguas devoradoras de hombres, ¿sí? Había unas yeguas de un señor llamado Diomedes que se comían a la gente, eran muy salvajes y muy bravas. Esa yegua, lo mandaron a Hércules a ver si él las podía controlar y las podía capturar para que no siguieran haciendo daño. Capturar las yeguas devoradoras de hombres simboliza controlar la mente, controlar los pensamientos, los hábitos mentales. Eso es lo primero que todo estudiante en una vivencia espiritual tiene que conseguir. Por eso el primer pilar de la metafísica es el mentalismo, la práctica del principio de mentalismo. Pero Hércules, después que logró atrapar y controlar y domar a todas las yeguas y las tenía encerradas, cometió un grave error, gravísimo error. Las dejó al cuidado de un amigo, mientras él se fue ahí al bar de la esquina a tomarse un cafecito, a tomarse una cervecita y descansar del trabajo. Y las yeguas, ¿sí?, cuando el amigo se descuidó, se lo comieron y se escaparon de nuevo. Y cuando Hércules descubrió eso, además de lamentarse por la muerte de su amigo, tuvo que volver a hacer el trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que uno no puede pensar que ha alcanzado cierto logro, como por ejemplo el control de la mente, o que ha dominado el cuerpo emocional, y entonces me puedo relajar porque ya está, ya lo conseguí. No, uno debe mantener el estado de alerta siempre. El estado de observación es algo que lo tenemos que, una vez conseguido, hay que sostenerlo. La protección hay que sostenerla, porque si usted la abandona, la mente, los deseos, los sentimientos vuelven una vez más, ¿sí?, a hacer de las suyas y a controlar y a dominar nuestras vidas. Entonces aprendamos lo de Hércules para que no nos pase, y cada tanto repasemos, volvamos a las bases, a los 7 principios universales, a la práctica de la llama violeta, del perdón, del positivismo, no sea que por abandonarlos, ¿sí?, la mente, como las yeguas, ¿sí?, devoradoras de hombres, se nos escapen y vuelvan a ser de las suyas, y vuelvan a generar en nuestra vida situaciones que en el pasado creíamos haber superado.